Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él, ante Dios Padre, por el amor. En esta frase que acabo de leer está contenido el sentido, la razón de ser de nuestra existencia. Cuando a veces en nuestra vida, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos adversos, cuando las cosas no nos salen como esperamos, o cuando nos sentimos cargados de nuestros errores, de nuestras miserias, de nuestras debilidades, o cuando el mundo y las circunstancias o las personas nos desprecian y nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué existo yo? ¿Para qué existo yo? ¿Qué sentido tiene mi vida en este mundo? ¿Será que alguien valora mi existencia? ¿Será que si yo falto corporalmente en este mundo, se echaría de menos? Y hoy esta frase nos da la respuesta. Él te eligió a ti en Cristo. Él, estamos hablando de Dios Abba, del Creador. Te eligió antes incluso de que la tierra existiera. En esa mente divina, en ese proyecto divino, inteligente de Dios, Él ya te tenía presente a ti y a mí. ¿Y para qué te eligió? Para que en un momento dado de la historia, en el que nos tocó existir corporalmente, viniéramos a habitar. ¿Pero con qué fin? ¿Solo con el fin de ocupar parte de la tierra? ¿De absorber durante nuestra existencia el oxígeno que nos rodea? ¿De emitir dióxido de carbono a la atmósfera? No. El objetivo de Dios para ti no era ese. No era ocupar un espacio material. Porque en definitiva, la parte material de nuestra existencia, que es nuestro cuerpo, pues desde la física y desde la astronomía, pues viene de una estrella y volveremos al cosmos. Si analizamos de qué estamos hechos materialmente hablando, para no hacer muy larga la cadena de explicación, estamos hechos de átomos. ¿Eso de dónde viene? Pues viene de una estrella o de una supernova que hace millones de años produjo esos elementos que forman parte ahora de tu cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo se desintegre, eso le llamamos muerte, nuestros átomos volverán a formar parte del universo. Nuestros átomos, pero tu espíritu no. Tu alma, creada por Dios, formará parte para siempre de este hermoso universo espiritual. Y es ahí donde esta frase tiene todo su sentido. Tú y yo hemos sido elegidos en el Señor desde antes de la creación del mundo. Es decir, desde antes que existiera esa estrella que le dio los átomos a nuestro cuerpo, al cuerpo que tú y yo tenemos ahora, al oxígeno que tú y yo ahora estamos respirando. Antes de todo eso, el Señor pensó en ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solo para ser parte material del cosmos? No, porque sería algo muy fugaz. Pensó en ti, y aquí viene la respuesta profunda, magistral de Pablo, iluminado por el Espíritu Santo. Pensó en ti para que seas santo e intachable ante Él por el amor. Esa es la razón de tu existencia. Que seas santo e intachable ante Él por el amor. Por el amor. Es decir, Dios te pensó a ti para hacer presencia de su amor en el momento histórico en el que estás existiendo. Y amando ahora en este momento histórico en el cual existes, es decir, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu calle, en tu ciudad, en tu país, a la edad que tienes, una vez que ya tu cuerpo se descomponga, y eso le llamamos muerte, tú sigas amando eternamente en el cielo. Para eso existes. Y puede ser que ahora haya dificultades, puede ser que ahora haya problemas económicos, de salud, de ambiente, pero esos problemas también terminarán. Y aunque tengas problemas ahora, puedes amar como el Señor te pide. Puedes responder a esa dificultad con el amor que el Señor te pide. Y cuando tú en medio de esa dificultad estás respondiendo con el amor con el que el Señor te pide, entonces sí, estás siendo esa presencia
viva del Señor. Por eso Pablo terminará diciendo algo muy hermoso para concretar esta frase. El Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Eso que tantas veces nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Será que este trabajo es voluntad de Dios para mí? ¿Será que si me caso con este o con esta es voluntad de Dios para mí? ¿Será que vivir en esta calle es voluntad de Dios para mí? Pues realmente la voluntad de Dios no es eso para ti. Son circunstancias de la vida que tú eliges. El misterio de la voluntad de Dios para ti es uno. Y Pablo lo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? El plan que había proyectado realizar por Cristo. Recapitular en Cristo todas las cosas. ¿Esto qué significa, Padre? ¿Cómo se traduce? Lo digo en otra frase, interpretando lo que Pablo dice. La voluntad de Dios para ti es que tú hagas presente a Jesús en tu vida. Que tú hagas presente el amor de Jesús en tu vida y lo transmitas. Esa es la voluntad de Dios para ti. Ay, ¿será que la voluntad de Dios para mí es este trabajo o este trabajo? No, Dios no tiene una agencia de empleos. Porque si Dios tuviera una agencia de empleo, entonces ¿por qué unos sí consiguen este y otros no? Sería un Dios muy injusto. Dios no tiene ni agencia de empleos, ni tiene colegios, ni universidades, ni seguros médicos. Dios es Dios. Dios deja que el ser humano viva su historia. Pero la voluntad de Dios para ti es que lo que tú elijas, lo hagas en Cristo Jesús. Lo hagas con el amor de Jesús. Lo hagas al estilo de Jesús. Lo hagas recapitulando. ¿Eso qué significa? Lo hagas asumiendo en ti, viviendo en ti, decidiendo, unido a Jesús. Muchas veces yo les hago una pregunta que resume lo que Pablo está diciendo y enseñando. ¿Cómo lo haría Jesús en mi lugar? Esa es la voluntad de Dios para ti. El cómo, no el qué, porque el qué, pues no, eso es circunstancial. Eso depende de muchos factores de que nosotros construimos como seres humanos. Vuelvo al ejemplo del trabajo. Entonces, ¿será que trabajo en esto o en esto? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Obviamente, a ver, aquí sí quiero aclarar. Si yo le pregunto al Señor, Señor, ¿será que trabajo robando o será que trabajo sembrando papas? No, pues obviamente sembrando papas, porque es que ya el robar es algo malo para ti, te hace daño, te impide amar. Entonces ya eso está descartado. La pregunta es, ¿será que siembro papas o siembro tomates? No, pues eso es circunstancial. El Señor, la voluntad de Dios no te va a decir, no, siembre tomates, no, porque es que Dios no es agricultor, es el dueño de la naturaleza, pero Dios no es agricultor, ni tiene una empresa agrónoma. Dios lo que te va a decir es, lo que hagas, hazlo con el amor de mi Hijo Jesús. Lo que tú decidas, hazlo con el amor de Cristo Jesús. Lo que tú pongas por obra, hazlo con el amor de Cristo Jesús. Lo que tú realices, hazlo como lo haría Jesús en tu lugar. Esa es mi voluntad. Ese es el misterio de mi voluntad para ti. Ese es el misterio de mi voluntad para ti. Que tú te acostumbres a hacer lo que haces, grande o pequeño, cotidiano o extraordinario, a hacerlo con el amor de Dios. Ay, ¿será que estudio esta carrera o esta carrera? Entonces le damos el problema a Dios. No, usted escoja, para eso le di inteligencia. Mire las posibilidades del trabajo, mire sus recursos humanos y usted escoja. Ay, no, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que estudio ingeniería o estudio botánica? No, la voluntad de Dios no es que yo estudie ingeniería o botánica. La voluntad de Dios es que use mi inteligencia y lo que yo escoja, lo haga con amor, lo haga con dedicación, lo haga con perseverancia, lo haga con rectitud, lo haga con exigencia académica. Es el cómo, no es el qué, es el cómo. Este es el misterio de su voluntad. Recapitular en Cristo todas las cosas. Pidámosle pues al Señor que estas palabras tan lindas de Pablo que escribió a los Efesios nos inspiren. Nos inspiren y nos ayuden a todos nosotros a vivir precisamente encontrando el sentido de nuestra vida. Vivir santos e intachables ante Él por el amor. Vivir cumpliendo su voluntad, que nuestra vida
se traduce en cómo lo haría Jesús, en mis circunstancias, en mi ambiente, en lo que estoy viviendo. Que así sea.